Mayo de 1940. Francia observaba su gigantesca línea Maginot, convencida de que Alemania jamás volvería a cruzar sus fronteras. Y sobre el papel parecía lógico. Búnkeres monstruosos, artillería subterránea, kilómetros de acero y concreto diseñados para resistir el infierno. El problema es que aquí empieza una de las autopsias militares más humillantes del siglo XX. Porque mientras Francia construía el muro perfecto para detener la última guerra, Hitler ya estaba preparando la siguiente. Y aquí es donde la cosa se pone fea. La línea Maginot no era simplemente una defensa militar. Era un monumento gigantesco al trauma francés de la Primera Guerra Mundial. Los líderes franceses estaban aterrados de volver a ver trincheras llenas de cadáveres y ciudades convertidas en ceniza. Así que hicieron lo que muchos imperios hacen cuando el miedo domina la estrategia. Intentaron congelar el futuro usando cemento. Pensaron que una pared podía reemplazar adaptación, movilidad y velocidad. Error fatal. Lo más absurdo es que el muro sí era impresionante. Y muchísimo. Técnicamente era una obra maestra. Algunos fuertes tenían hospitales, sistemas eléctricos, túneles ferroviarios y cañones capaces de resistir bombardeos brutales. Pero aquí llega la sentencia forense que destruye todo el mito. Una fortificación fija solo funciona si el enemigo es lo bastante idiota como para atacar de frente. Y los alemanes podían ser muchas cosas, menos idiotas. Mientras Francia enterraba millones bajo tierra, Alemania estaba perfeccionando algo completamente distinto, la Blitzkrieg. Velocidad, coordinación. Tanques atravesando líneas antes de que el enemigo entendiera qué estaba pasando. Los franceses seguían pensando como ingenieros defensivos. Los alemanes ya estaban pensando como depredadores operacionales. Y aquí aparece la infección que terminó matando a Francia. Confundieron protección con inmovilidad. Ahora viene la pregunta que destruye toda la narrativa clásica. ¿Qué habría pasado si Francia hubiese invertido menos en muros y más en movilidad, aviación y fuerzas blindadas agresivas? Porque el verdadero problema nunca fue la línea Maginot. El problema fue convertirla en el corazón completo de la estrategia nacional. Y cuando un país apuesta toda su supervivencia a una sola idea militar, deja de adaptarse. Y en el momento exacto en que dejas de adaptarte, la guerra ya empezó a matarte. Después de la Primera Guerra Mundial, Francia quedó psicológicamente destrozada. Millones de muertos, ciudades arrasadas, generaciones enteras enterradas en barro y trincheras. Y aquí está el detalle que cambia toda esta autopsia. La línea Maginot no nació de la confianza. Nació del miedo. Francia ya no quería volver a pelear una guerra larga de desgaste. Así que decidió construir una barrera tan monstruosa que ningún ejército alemán se atreviera siquiera a intentarlo. El problema es que el miedo rara vez produce estrategias brillantes, porque mientras los franceses miraban obsesionados hacia 1918, Alemania estaba mirando hacia el futuro. Aquí es donde la diferencia doctrinal empieza a parecer aterradora. Los alemanes estaban construyendo una guerra basada en velocidad quirúrgica, caos operacional y decisiones tomadas en horas. Francia quería detener una avalancha con concreto. Alemania estaba aprendiendo a rodear montañas enteras. Y aquí viene lo ridículo. Francia sí tenía buenos tanques, algunos incluso superiores a varios modelos alemanes, pero los usaban con mentalidad antigua. En vez de concentrarlos como fuerza de choque móvil, los repartían lentamente como apoyo de infantería. Es como entregarle un misil moderno a alguien que todavía pelea como en la Edad Media. El problema era que la cabeza estratégica francesa seguía atrapada dentro de la guerra anterior. Ahora entra en escena el error que prácticamente firmó la sentencia de muerte francesa: las Ardenas. Un terreno complicado que muchos mandos franceses consideraban impenetrable. Y aquí es donde la arrogancia intelectual se convierte en suicidio militar. Porque cuando decides que cierto terreno no puede ser usado, acabas de dejar una puerta abierta. ¿Qué habría pasado si Francia hubiera tratado las Ardenas como el punto más peligroso? Tal vez el avance alemán habría quedado atrapado. Tal vez la Blitzkrieg perdía velocidad. Francia no perdió solo por el bosque. Perdió porque estaba convencida de que la guerra seguiría obedeciendo reglas antiguas. Y la guerra moderna tiene una costumbre: destruir primero a quienes creen entenderla demasiado bien. Mayo de 1940. Francia seguía convencida de que la línea Maginot haría exactamente lo que prometía: detener a Alemania el tiempo suficiente para organizar la defensa. Y aquí viene la parte humillante. Los alemanes jamás tuvieron intención de atacar el muro frontalmente como en 1914.
Mientras los franceses vigilaban obsesivamente sus fortificaciones, el verdadero golpe ya estaba avanzando silenciosamente por las Ardenas como un cuchillo entrando entre las costillas. Aquí es donde empieza el desastre operativo de verdad. Miles de vehículos alemanes comenzaron a atravesar carreteras estrechas, bosques densos y terrenos que Francia consideraba demasiado complicados para una ofensiva seria. Y sí, aquello era arriesgado, muchísimo. Si los franceses hubieran reaccionado rápido, podían convertir las Ardenas en una trampa mortal para las columnas Panzer. Pero no reaccionaron, porque sus propios prejuicios estratégicos los habían dejado ciegos. Cuando un ejército empieza a confiar más en sus teorías que en la realidad, ya está entrando en fase terminal. Los informes comenzaron a llegar. Observadores franceses detectaban enormes movimientos alemanes en el bosque. Pero aquí aparece la arrogancia militar en su forma más tóxica. Muchos oficiales minimizaron las advertencias porque simplemente no encajaban con lo que debía estar pasando. Y este es uno de los errores más peligrosos de cualquier guerra, cuando los comandantes empiezan a filtrar la realidad para proteger sus propias creencias. Alemania no estaba destruyendo solo posiciones defensivas, estaba destruyendo la capacidad francesa de entender el campo de batalla. Mientras tanto, la Blitzkrieg avanzaba como una infección fuera de control. Tanques, infantería motorizada, aviación coordinada, decisiones rápidas, todo funcionando a una velocidad que el sistema francés simplemente no podía seguir. Francia seguía operando como una burocracia militar pesada. Alemania peleaba como una máquina depredadora diseñada para sembrar caos antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Era una pelea entre el pasado y el futuro, y el futuro estaba aplastando al pasado en tiempo real. Y luego llegó Sedan, el momento donde la autopsia deja de ser teoría y se convierte en colapso real. Las fuerzas alemanas cruzaron el río Mosa muchísimo más rápido de lo esperado y empezaron a romper el frente francés. Aquí, la línea Maginot quedó prácticamente anulada, porque una fortificación fija sirve de muy poco cuando el enemigo ya está detrás de ti, cortando carreteras, comunicaciones y rutas de retirada. ¿Qué habría pasado si Francia hubiese entendido que la velocidad era el arma principal de la guerra moderna? Porque en ese instante exacto quedó claro que el muro más caro de Europa ya estaba muerto. Y todavía casi nadie en Francia lo había entendido. Cuando las divisiones Panzer rompieron el frente en Sedan, la línea Maginot dejó de ser una defensa y empezó a convertirse en una prisión gigantesca. Ese es el momento exacto donde la estrategia francesa se derrumba psicológicamente, porque aquí está la pesadilla de cualquier sistema defensivo fijo. Si el enemigo logra rodearte, tu fortaleza pasa de protegerte a aislarte. Y los franceses tardaron demasiado en entender que la guerra ya no estaba ocurriendo frente al muro, estaba ocurriendo detrás de él. Los soldados dentro de la línea Maginot seguían preparados para resistir bombardeos y ataques frontales que nunca llegaron. Tenían munición, tenían comida, tenían artillería pesada. Algunos fuertes eran prácticamente indestructibles. Pero aquí viene la humillación histórica. Mientras esas fortalezas esperaban la batalla, Alemania ya estaba avanzando por el interior de Francia como una cuchilla atravesando órganos vitales. Era como construir la caja fuerte más resistente del planeta, mientras alguien entra por la puerta trasera y vacía toda la casa. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fea. El mando francés empezó a desintegrarse bajo presión. Órdenes contradictorias, retrasos absurdos, unidades enteras moviéndose sin entender dónde estaba el enemigo. Francia seguía intentando reaccionar con velocidad burocrática frente a una guerra diseñada para destruir precisamente eso. Los alemanes tomaban decisiones en horas, los franceses necesitaban días. Y en una Blitzkrieg, perder tiempo equivale a perder sangre. Luego llegó el colapso psicológico nacional. París empezó a entrar en pánico, mientras las noticias del avance alemán se multiplicaban. La imagen de seguridad absoluta que la línea Maginot debía transmitir se convirtió en exactamente lo contrario. Y aquí aparece la sentencia más cruel de toda esta autopsia. Francia había apostado tanto emocionalmente a su muro, que cuando el muro dejó de funcionar estratégicamente, también empezó a derrumbarse la confianza del país entero. El cemento no solo sostenía defensas, sostenía ilusiones. Ahora piensa en esto. ¿Qué habría pasado si Francia hubiera usado la línea Maginot solo como apoyo defensivo, mientras mantenía fuerzas móviles listas para reaccionar agresivamente? Tal vez el desastre habría sido mucho menor. Pero Francia convirtió una herramienta militar en una religión estratégica. Y cuando un ejército deja de cuestionar sus propias doctrinas, empieza a morir lentamente aunque todavía tenga armas, soldados y fortificaciones intactas.
Porque la guerra castiga una cosa por encima de todas: la incapacidad de adaptarse. Junio de 1940. Apenas semanas después de comenzar la invasión, Francia ya estaba al borde del colapso total. Y aquí es donde la línea Maginot queda expuesta como el símbolo perfecto de una estrategia completamente desconectada de la realidad. Miles de soldados seguían dentro de fortalezas intactas, mientras el país literalmente se desmoronaba detrás de ellos. El muro seguía vivo, Francia no. Lo más brutal de todo fue la velocidad. Ese es el detalle que destruyó psicológicamente a Europa. Francia no cayó después de años de desgaste como en la Primera Guerra Mundial. Cayó en cuestión de días, porque el sistema francés simplemente no podía reaccionar al ritmo alemán. Las divisiones Panzer atravesaban carreteras, rodeaban ejércitos completos y cortaban comunicaciones. Antes de que muchos generales franceses entendieran siquiera dónde estaba el golpe principal. Era una guerra moderna atropellando a una mentalidad atrapada en 1918. Y luego llegó Dunkerque. Aquí la autopsia entra en modo crítico. Tropas británicas y francesas quedaron atrapadas contra la costa mientras los alemanes cerraban la pinza. Después se vendería como una evacuación heroica. Y sí, lo fue. Pero detrás del mito hay una realidad muchísimo más oscura. Los aliados estaban evacuando porque el frente había sido pulverizado. Francia ya no estaba peleando para ganar. Estaba intentando sobrevivir al desastre, que ella misma ayudó a construir con años de pensamiento defensivo rígido. Mientras tanto, la línea Maginot seguía ahí. Gigantesca, costosa, imponente y prácticamente irrelevante. Algunos fuertes continuaron resistiendo incluso cuando el gobierno francés ya estaba entrando en pánico político. Imagínate el nivel de absurdo histórico. Fortalezas diseñadas para proteger Francia, defendiendo un país que ya había perdido la guerra fuera de sus propios muros. Fuera de sus propios muros. Ese es el verdadero nivel de humillación estratégica que sufrió Francia en 1940. Y entonces llegó la imagen que terminó de destruir el prestigio francés. Hitler entrando en París. El mismo país que había confiado su seguridad a la defensa más sofisticada de Europa, veía ahora banderas nazis ondeando sobre su capital. Y aquí queda la pregunta que destroza toda esta autopsia. ¿Qué habría pasado si Francia hubiera apostado por movilidad, comandantes agresivos y doctrina moderna en vez de esconderse detrás del concreto? Porque Alemania no era invencible. Los alemanes asumieron riesgos enormes. El problema fue que Francia reaccionó lento, pensó lento y luchó lento. Y en una guerra relámpago, eso equivale prácticamente al suicidio militar. La línea Maginot pasó a la historia como uno de los mayores errores estratégicos jamás construidos. Y aquí está la parte incómoda, no porque fuera una mala fortificación. Técnicamente era impresionante. El verdadero desastre fue psicológico. Francia creyó que podía reemplazar adaptación militar con cemento, acero y dinero. Pensó que podía congelar la guerra dentro de un modelo fijo. Pero la guerra tiene una regla brutal. En el momento exacto en que crees haberla domesticado, cambia otra vez. Y aquí aparece el diagnóstico forense definitivo. Francia no fue derrotada únicamente por Alemania. Fue derrotada por su obsesión con la guerra anterior. Mientras Hitler y sus generales estudiaban velocidad, coordinación y caos operacional, los franceses seguían atrapados en el trauma de las trincheras. El problema no era falta de soldados valientes. El problema estaba arriba, en líderes incapaces de aceptar que el campo de batalla ya había evolucionado. Y cuando tu enemigo vive 10 años en el futuro doctrinal, la derrota ya empezó antes del primer disparo. Lo más aterrador es que la línea Maginot pudo haber sido útil. Esa es la ironía más cruel de toda esta historia. Como apoyo defensivo flexible, integrada dentro de una estrategia móvil y agresiva, habría complicado muchísimo las operaciones alemanas. Pero Francia cometió el pecado mortal de convertir una herramienta militar en una religión estratégica. Apostaron tanto a una sola idea que dejaron de prepararse para cualquier otra posibilidad. Y el enemigo simplemente encontró el hueco alrededor del dogma. Ahora viene la parte que hace que esta autopsia siga siendo relevante hoy. Porque muchas potencias modernas continúan cayendo exactamente en el mismo error. Gastan fortunas preparándose para amenazas antiguas mientras el mundo cambia delante de sus ojos. Nuevas tecnologías, nuevas tácticas, nuevas formas de guerra. Pero las burocracias siguen creyendo que el próximo conflicto se parecerá demasiado al anterior. Nunca se parece. Y la historia tiene una obsesión enfermiza con castigar a quienes dejan de adaptarse. La sentencia final es devastadora. Hitler no destruyó realmente la línea Maginot. La volvió irrelevante. Y eso es muchísimo peor.
porque significa que Francia perdió antes incluso de utilizar plenamente su arma más famosa y costosa. El muro no cayó por falta de ingeniería. Cayó porque defendía una visión obsoleta del combate moderno. Y aquí queda la pregunta final para ti. ¿La línea Maginot fue una obra maestra desperdiciada? ¿O el símbolo perfecto de cómo el miedo al pasado puede destruir el futuro? Déjalo en los comentarios. Porque en Obscurion-X no contamos batallas. Hacemos autopsias del desastre.